Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, el Macay. Los cimientos del edificio en el cual se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, el Macay, se remontan al siglo XVI. Pasada la mitad de aquel siglo, entre 1573 y 1579, se inician los primeros trabajos por orden de Fray Diego de Landa, obispo titular de la provincia de Yucatán, quien dejó además variadas e importantes obras relacionadas con las costumbres locales, siendo además gran conocedor de la región y de la lengua maya. Además del inicio de este edificio, su obra más importante fue la relación de las costas de Yucatán. La construcción se concluye durante el obispado de Fray Gonzalo de Salazar, 1608 a 1636, y en este periodo es que se destina ya como palacio arzobispal, como la mayoría de los edificios coloniales de la época. La construcción es de un solo piso, sin mayores adornos exteriores, contando con una sola entrada resguardada por un portón y en la fachada solo algunas sencillas ventanas. El edificio albergó durante largos años las capillas de San José y la de San Rosario, quedando de esta última en la actualidad solamente el pórtico sobre la calle 58. Ahí se instaló con posterioridad el Seminario Conciliar de Nuestra Señora del Rosario y de San Ildefonso, construcción que comenzó en 1571 y se terminó en 1760 por el obispo Fray Ignacio de Padilla y Estrada, contando ya con 2 pisos y teniendo balcones en la parte alta. Para 1824, las transformaciones interiores del edificio comenzaron a ser variadas, así como la función del mismo. Así, se destina a universidad de segunda y tercera enseñanza y se abre al llamado Colegio de San Ildefonso en 1867. La división entre el Palacio del Obispo y la Catedral se va a producir por disposición del general Salvador Alvarado en 1916, construyéndose el pasaje de la Revolución entre ambos edificios, siendo además dicho pasaje un elemento arquitectónico de singular relevancia al estilo de los que en aquellos años se realizaban en Europa en base a hierro y el cristal. Se adecua al edificio ya separado. El estilo neorrenacentista con cornisas y singulares macetones pebeteros, y adornados además las fachadas con emblemas militares. El Ateneo y sus actividades culturales provienen de esta época, la del general Salvador Alvarado, entusiasta propagador de las ideas socialliberales que instala en aquel recinto destinado en una parte a menesteres oficiales, pero en la otra se dedica a actividades culturales como aún puede verse en la puerta y sobre el coronamiento del muro que da frente al zócalo, y que registran dichos trabajos, dedicados a las bellas artes, en especial a la música, la literatura y el dibujo. Así, en esta fachada aún puede leerse Ateneo Peninsular. Desde aquel remoto 1916, el edificio fue sufriendo un paulatino e implacable deterioro tanto en sus estructuras como en su destino cultural. Primero, por los años 40, el paisaje de la Revolución, recubierto de hierro y vidrio, tuvo que ser demolido por el grado de inseguridad que ese mismo ya presentaba. Más próximo a nosotros, con los gobiernos de Manzanillo Schaffer, Víctor Cervera Pacheco, Dulce María Sauri y por último, con el del gobernador ingeniero Federico Granja Alcalde, presentaron atención a la solicitud por largo tiempo presentada de la comunidad toda de Yucatán para contar en Mérida con un museo que respondiera a las exigencias actuales de presentar, investigar y dar a conocer el patrimonio artístico de los yucatecos. En varios pasos esto se fue cumpliendo y así de los nombrados, unos comenzaron a comprar y a recibir obra para el futuro museo. Otros promovieron el desalojo de las heterogéneas oficinas judiciales, gubernamentales, municipales, del ejército mexicano, etcétera, que en el transcurso de los años habían ocupado cada uno parte del edificio transformado, así en un híbrido edificio, en parte Torre de Babel y en parte en laberinto peninsular. La tercera parte la iniciaron de los trabajos de restauración para dejar el edificio tal como se encontraba en los años de su inauguración. Fue a su vez obra del licenciado Dulce María Sauri, quien decidió la instalación ya definitiva del museo tan solicitado por los yucatecos. Poco a poco se fueron integrando al museo los núcleos iniciales de su acervo, así como la paulatina contratación del personal residente en Mérida, así como la determinación de los apoyos financieros mínimos y necesarios para el cumplimiento de los objetivos y operación del mismo. Así, y sin estar aún concluidas totalmente las obras de la restauración y de equipamiento,
se decidió la apertura del MACAY el 29 de abril de 1994, con la presencia del gobernador ingeniero Federico Granja Recalde. Hasta aquel día habían sido invertidos alrededor de 3.200 pesos, con lo que se posibilitó la operación del museo instalado en una superficie de 3.200 metros cuadrados, ubicado entre las calles 60, Pasaje de Revolución, donde tiene su entrada calle 58 y calle 61. En ese momento se presentaba el museo al público con las siguientes características: 14 salas de exposiciones, una sala de usos múltiples, área vestibular, biblioteca especializada en arte, la cual ya había comenzado a recibir donaciones, entre ellas la muy importante de los libros del arte del ingeniero Carlos Millet, faltando por realizarse las aperturas de las salas de exposiciones temporales de acceso libre en la planta baja, los números 15 y 16, así como la instalación de cafetería, la tienda y la librería, la remodelación de la fuente del primer patio y el techado del segundo para transformar a este en un expoforo, con capacidad para 400 personas. En cuanto a acervo expuesto el día de la apertura, consistía en el bordado yucateco Maya Chuy, trabajos preparatorios de Juan Gormán, obra de los pintores yucatecos Fernando Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar y Fernando García Ponce. En la actualidad, el museo trabaja con 17 salas, siendo la última inauguración la de Historia del Arte.